think it did, yeah. Good morning. No. Is it on? Mic working? Yeah, there we go. Buenos días. Very happy to be in Santiago. This is, Es un gusto para mí estar en Santiago. Considero que esta es tal vez la primera charla que hay sobre visualización. Es la charla más bien básica que ayuda a las personas a entender el proceso de diseño para que luego puedan pensar a través del proceso del diseño de la visualización para que sea eficaz y se comunique visualmente. Este está diseñado para trabajar con cualquier herramienta, cualquier software, tal vez sea en papel y lápiz. Me refiero a que es sobre procesos y no sobre herramientas. Así se pueden aplicar a cualquier herramienta que estén utilizando. También es un excelente proceso para el diseño de comunicacional en general. Así que vamos a hablar de esto como que es visualización, pero se puede utilizar para diseñar también un documento para darle a sus inversionistas o algo parecido. La primera pregunta es ¿por qué la visualización? ¿Por qué nos importa la visualización? Este es un set de datos educacional común y corriente, tal vez para muchos. Y como ustedes pueden ver, hay 4 secciones en la parte superior. Y si ustedes ven los valores X, en cada una de las secciones, y se aplican las secciones específicas, todos se ven iguales en estos sets de datos en la X. Y ven la misma desviación estándar, que se ve bastante parecida. Y como ser humano, si uno ve como en esta base de datos que les decía, es difícil aprender algo. Si hay un valor en particular que yo quiero buscar más bien en uno de estos sets de datos, que yo pudiera escanear o puedo decir cuál es la diferencia, por ejemplo, el cuarto, tercera fila, puedo encontrar la cifra que estoy buscando, pero es difícil para mí ver lo que es interesante sobre estos datos. Pero si yo, sin embargo, lo pongo en un gráfico, si yo los visualizo, ahí es distinto. Son muy distintos y muy interesantes a la vez. Así que esta es una visión de los datos, que es un método estadístico que no nos va a mostrar necesariamente, a no ser que estemos mirando hacia algo muy específico. Por ejemplo, nos damos cuenta inmediatamente que hay puntos datos que son anómalos, que no calzan o no están dentro del margen, y tampoco con la tendencia ni el patrón. Nos damos siempre cuenta rápidamente cuando hay un patrón, cuando hay una brecha, por ejemplo, o la brecha por allá abajo y el dato anómalo que está fuera del patrón. Nuestro cerebro en realidad es muy bueno al respecto. Entonces, nuestro cerebro es una máquina que detecta patrones. Tenemos un hardware excelente, nuestros nervios ópticos, en nuestra mente, es un software maravilloso en el cerebro que nos ayuda con la visualización a reconocer patrones. Mientras mayores sean las señales que entran a través de nuestro nervio óptico, mejor. Podemos ver, por ejemplo, que la velocidad de lo que entra en nuestros ojos es de 9 megabits por segundo, que es más o menos de la primera generación de Wi-Fi. Y tenemos un excelente software en nuestro cerebro que tiene como, por ejemplo, detección de los bordes. Podemos encontrar los bordes de la pantalla rápidamente. O tenemos algoritmos de compresión que van en nuestro cerebro. Si ven una pared de ladrillos como estos, uno no ve el ladrillo uno por uno, uno dice pared de ladrillos. No hace falta contar cada uno de los ladrillos ni mirarlos individualmente para darse cuenta que está compuesta por muchísimos ladrillos. Muchas cosas pasan en el cerebro y en el globo ocular que nos ayudan a obtener información, entonces, de ese punto. Así que somos muy buenos con patrones. Por eso es que nos damos cuenta cuando hay una brecha o cuando hay una tendencia. Si falta un ladrillo, dice, mira, ahí en la pared nos falta uno. Ahora, la investigación básica sobre visualización moderna se hizo a principios de los 80 por Cleveland y McGill. Y ellos estudiaron que dado que hay distintas maneras de codificar los datos a través de la colocación, a través de la longitud, a través del ángulo, etcétera, entendiendo que hay distintas formas, ¿cuáles son las más precisas? ¿Cuáles son las más fáciles para obtener información? Vamos a ver un poco más sobre este punto más adelante en la misma charla, y también hay una versión que ustedes pueden obtener para tener cada uno de estos puntos. Ahora, la versión más breve es que la precisión es tal vez la más poderosa que tenemos. Ustedes pueden ver entonces que este es un poquito más bajo que los otros dos. No tanto, un par de píxeles nomás, pero todos se dan cuenta de que este
punto está un poquito más abajo que los otros dos. Ahí hay una precisión, una posición que no está alineada. Ahora vamos avanzando. Uno puede comparar largos, puede comparar ángulos, áreas, volumen, saturación, tonos o matices. Entonces es fácil para nosotros el poder tomar esta precisión numérica y deducir interpretaciones de los otros métodos para poner los datos en formas particulares. Esta es la base, entonces, que más bien sienta el parámetro para el resto de la charla. Estos son los 4 pilares de la visualización. Hay que primero entender el propósito. ¿Para qué hacen eso? Incluso para quién. En segundo lugar, escoger el contenido. Hay mucho de lo que vamos a hablar sobre este punto, ¿qué es lo que hay que visualizar? En tercer lugar, debemos escoger la estructura, el tipo de gráfico, cómo esto se marca en la página. En cuarto lugar, el formateo, lo que hace que todo se vea mucho más interesante, muy atractivo, etc. En primer lugar, el propósito. Tenemos que conocer a nuestro cliente. Este es mi jefe. Es el dueño de Amazon, así que yo tengo que hacer que él sea feliz. Pero ustedes tienen otros jefes, otros clientes también, y es muy tentador partir con la tecnología porque a todos nos encanta, ¿no? Por algo estamos aquí. Pero si partimos con tecnología, entonces corremos el riesgo de olvidarnos de nuestro cliente. Una de las cosas que yo trato de recordarle a las personas es que si uno parte con la necesidad del cliente, entonces puede escoger la tecnología para que este cliente sea feliz. Pero si uno parte con la tecnología, se va a bloquear allí, en la tecnología, y muy difícil entonces que se tome la decisión correcta. Así que hay que partir con el cliente. Y luego vienen todo este tipo de preguntas. ¿Por qué estoy creando esta visualización? ¿Para quién es? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué es lo que necesita entender mi cliente? ¿Cuáles son las preguntas que están tratando de contestar? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que informar? ¿Cuáles son las cosas que queremos que ellos toman como mensajes entregables, como takeaways? Y también es muy importante que pensemos en cómo se puede consumir. Y también se puede ver que a través de un display que es muy distinto de la interacción a un display más bajo. Y todos son muy distintos. Por ejemplo, podemos tener que imprimir un papel en blanco y negro y sin ningún color, ninguna interactividad. Bueno, entonces estas son cosas importantes cuando uno diseña la visualización, si es que hay cierta interactividad o no. Así que por supuesto que hay que entender el propósito y entender por qué uno está allí. Yo vivo aquí, en Seattle, por acá arriba, y probablemente puedo manejar hasta Nueva York sin mapa. Porque uno va como hacia el este, ¿no? Hasta que llega al océano y ya, y ahí se da cuenta si se va a la derecha o a la izquierda para ir a Nueva York. Pero si alguien me da un mapa a Nueva York, aún mejor. Miren, este es un mapa a Baltimore, que está en realidad bastante cerca de Nueva York. Pero si yo quiero ir a Nueva York y me dan un mapa a Baltimore, no es que sea tan terrible, pero no es perfecto tampoco. Si tienen un cliente con una necesidad un poquito distinta, con un destino final también diverso, bueno, excelente sería entregarle el mapa justo que necesitan, ¿verdad? Tal vez una versión un poquito distinta del reporte, tal vez un mapa construido con algunos otros datos para que tenga la información exacta para que él tenga éxito. Entonces, mientras más específicos seamos sobre su objetivo, más útil va a ser para usted como diseñador trabajar en ello. Ahora dice, mostrar los ingresos. Y se pasó un mensaje que decía bostezos. Porque no es muy animador. O sea, el punto es el crecimiento y los cambios en el retorno de los últimos 3 años a los inversionistas potenciales. Eso sí que es bueno. Porque como diseñador hace que mi vida sea mucho más fácil. Me dice quién es mi cliente, me dice cuáles son los datos que tengo que incluir, también me da ciertas limitantes en cuáles son los periodos de tiempo, por ejemplo. Me da un rayado de cancha mucho más detallado, o sea, un mapa, en otras palabras, mejor, para poder decir exactamente para quién es y qué es lo que quiero mostrarle. Esta charla la he dado varias veces, en distintas versiones, y en un minuto decidí que yo puedo poner esto en un tweet. Y aquí está la versión one tweet, de un tweet. La gente dice, ¿qué gráfico tengo que usar? Y entonces yo les digo que empiezan mal, porque esa es la última pregunta que se hace. La primera es, ¿a qué le importa a mi cliente? ¿Qué quiere mi cliente? Y luego, ya, ahora que lo sé, ¿qué acciones tengo que informar? Necesito informar. Tiene que tomar una decisión. Como ya sé lo que le importa, entonces, ¿cuáles son las decisiones?
cuando lo hace, ¿qué preguntas tienen que contestar? Sabemos las preguntas, entonces ¿qué datos les importan? Y después de eso, de ahí, el gráfico, fácil, fácil. Se cae sobre sus manos inmediatamente porque ustedes ya conocen los datos y todo lo demás que acabo de decir. Tienen que partir con su cliente y con usted mismo, que es lo que le importa. Y eso hace que todo el proceso, el resto del proceso sea mucho más fácil. También, los datos son buenos, sí, a todos nos gustan. Hay muchos datos en todo caso. Si uno se detiene a refinar los datos, si los limpia un poquitito, si los pone en orden, si los pone en una base de datos que sea a través de una hoja de cálculo o algo así consumible, digamos que sea insumo para cualquier excelente, pero ya ahí se convirtió en información. Si uno ve la información puede encontrar las cosas importantes, puede decidir qué es lo más relevante y ahora puede obtener respuestas sin agregar más valor. Una vez que tenemos tales respuestas, podemos gatillar acciones. Hemos agregado mucho valor, no hace falta toda la base de datos, sino solamente la acción o la recomendación. Y el proceso de pasar de datos a acciones es caro, toma tanto tiempo como esfuerzo. Y su cliente lo va a hacer si es necesario, pero si ustedes pueden hacerlo por ellos, si ustedes pueden hacer el trabajo pesado por ellos y entregarle el trabajo listo, la respuesta, la acción a recomendar sin que ellos tengan que hacer todo el cálculo, bueno, eso les dará bastante valor y les hará a ustedes quedar muy bien y le ayudará a que le vaya bien al cliente. El éxito requiere dar respuestas también. Si la visualización se la vas a dar a alguien y se la entrega, ahí está la base de datos, que le vaya bien. O tú le dices, a ver, aquí tenemos algunas respuestas para usted. Ahí como que uno les arregla un poco la vida. Imagínense la misma tabla o el mismo gráfico que habla sobre, sí, cómo han aumentado los ingresos. Perfecto. Le puedo pasar exactamente la misma tabla o el mismo gráfico, pero en lugar de ponerle ese título, le pongo una respuesta. Solo cambiar el título, ponerle, aquí tenemos la respuesta. Esto es lo que usted tiene que aprender de este gráfico, de esta tabla. Estos son los 5 elementos más importantes de la tabla. Olvídese del resto, concéntrense en esta respuesta que le doy, que son estos 5 puntos. Si hace ese trabajo usted para ese cliente, le va a ir bien. Yo sé que estoy repetitivo, pero es lejos lo más importante. Hacer el trabajo para su cliente, darle la respuesta, les hará a ustedes quedar bien y tener éxito. Ese era el segundo punto. Hablemos un poco sobre el contenido ahora. La pregunta de contenido es, ¿cuáles son los datos que importan? ¿Cuáles son las relaciones? Conocemos cuál es la finalidad, el propósito. Y lo importante, ¿qué es lo que se deja fuera? ¿Qué es lo que vamos a excluir? Es tan importante eso como aquello que sí vamos a incluir. Y sin duda vamos a dejar bastantes datos fuera. Yo estuve unos 16 años estudiando en la escuela y la gente me decía, muéstreme el trabajo. Hacíamos la tarea, entregábamos el trabajo. Bueno, eso estaba bien. Pero ahora, trabajando, a mi jefe no le gusta ver cómo llegué a eso, sino quiere ver la respuesta. Confía ya en mí, me pagan para eso. De lo contrario, no tendría un trabajo. No me interesa que me muestre todo el trabajo que hizo, deme la respuesta. Eso es lo que a uno le piden y para lo que a uno le pagan. Si no conocemos el propósito, si no conocemos lo que necesita el cliente, ponemos todo, echamos toda la carne a la parrilla. Ahí está todo. Y en alguna parte el cliente tendrá que encontrar la respuesta. No puedo estar equivocado. Si están todos los datos, tengo que estar bien. El problema con esto es que cada vez se hace más y más difícil encontrar esa respuesta. Mientras más información en la pantalla, más difícil encontrar lo que yo estoy buscando. Si somos capaces de concentrarnos, enfocar, mostrar menos, será más fácil y más rápido encontrar esa respuesta. Esto no es un mapa, esto es un punto por cada persona. En el año 2010 en Estados Unidos, 308 millones de puntos. Y los que están, si se fijan, están en colores. Hay códigos de colores, hay verdes, naranjas, amarillos, distintos colores. Esto es según su etnia, su raza.
con 300 millones, 308 millones de puntos, uno tiene algunos datos, ¿no? Podemos aprender algunas cosas. Hay mucha más gente en la costa este que en la costa oeste. Al medio no hay nadie, definitivamente. Yo vivo por acá y por aquí me crié. Si ustedes conocen Estados Unidos, si han visitado algunas ciudades, van a decir, esta de aquí la conozco, Nueva York, ahí estuve, ahí está Chicago, ahí también estuve, San Francisco y Los Ángeles, típico. Muy fácil, ¿no? Pero uno no aprende mucho más con estos datos. ¿Qué más nos da estos 300 millones de puntos de datos? Pero vamos a hacer un zoom. Aquí tenemos un área, el área de Brooklyn en Nueva York. Quizás será, no sé, 1 millón, un poquito menos de 1 millón de personas, menos del 1% de todo el conjunto de datos que veíamos antes. Ahora, mire qué interesante es esto, fíjense. ¿Cómo es que llegaron aquí estos barrios? Son etnias totalmente distintas, están al medio de otra raza, el color azul. ¿Y dónde paran? ¿Dónde están las paradas de metro? ¿Dónde están las casas más caras? ¿Quién vive más cercano a los parques o a las áreas industriales? Hay muchas preguntas interesantes que podemos hacer aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en un 1% o menos de los datos. Y a este nivel, sin una saturación de datos, podemos hacer preguntas más acertadas y asertivas. Tener un foco. La siguiente es la que me gusta más de todas. Solamente un bit. Un bit de datos. Muchos gigas, por supuesto, fueron necesarios para este panel de control. Pero mírenlo. Esto dice, necesito un paraguas. Voy atrasado a la oficina. Tengo que correr para tomar la micro. No sé qué chaqueta tengo que agarrar. Si ya estoy atrasado y estoy apurado, no quiero que me dé el mapa con toda la zona de baja presión, con el anticiclón que viene por el otro lado. ¿Va a llover o no va a llover? Eso necesito. Bueno, esto es un panorama muy valioso. Es un panel de control rápido que me da la respuesta. Eso es lo que quiero, la respuesta. ¿Llevo o no llevo el paraguas? Así es más fácil entender también. There's only a few really fundamental. Existen solo un par de propósitos que son realmente fundamentales, aun cuando los podemos combinar, pero son poquitos. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el mayor, cuál es el de menor tamaño. Quiero saber si hay cambios. Quiero mostrar cómo se componen, como por ejemplo un gráfico de torta. ¿Dónde se gasta más la plata? ¿Dónde están las distintas categorías que me aportan ingresos? Relación. ¿Cómo es que estos dos números se relacionan? Si cambio uno, cambiará el otro también. Y finalmente la geografía, la distribución. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de estos propósitos estarán aquí, en esta lista. Uno de estos o una combinación de estos 5. Quiero ver el rango de ellos y cómo están rankeados en el orden de prioridad. Pero siempre van a estar al menos algunos de estos. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, el motivo por el cual tenemos que pensar en estos propósitos fundamentales y cuáles nos sirven es porque hay distintos tipos de gráficos que van a respaldar estos propósitos distintos. No por una cosa de convencionalismo, sino de la manera en que nuestro cerebro va a interpretar la información de los gráficos. Conocemos los distintos tipos de gráficos típicos, básicos y algunas combinaciones de ellos que vemos aquí, que se usan en distintas situaciones, según la manera en que nuestro cerebro los va a interpretar, según cómo nuestro cerebro va a mirar los datos y a comprender las conexiones o relaciones que hay entre los datos, ¿no? Entre los distintos datos de cada gráfico. Los gráficos de barra son bastante buenos. ¿Cuál es la barra más corta de la pantalla? ¿Alguien que se atreva? La azul. Esa de allí. ¿Cuánto tiempo te demoraste en encontrarla? ¿Un segundo? Cero tiempo. Hay una que es más baja que la verde. Sí. Y la segunda semana. ¿Cuál es la más alta de las barras en la segunda semana? Se ve, ¿no es cierto? La naranja. Todos pueden verlo, todos pueden visualizar. ¿Cuánto más alta es esa barra? Más o menos, si llegamos a una escala hasta un 90%, más o menos, ¿cuánto será? Como una diferencia de un 1, quizás 2% más. No más. Si me saco
los lentes no veo nada, pero bueno, aprox. Ustedes pueden, si ven razonablemente bien, podrán ver estas pequeñísimas diferencias de 1 o 2%. Las barras son muy buenas para precisión. Las barras, sin embargo, no van a ser muy precisas como lo son las tablas de datos con los dígitos y los números impresos. Pero si vemos una tendencia, más o menos vamos a ver que el naranja es más alto aquí. Las barras en este caso son muy precisas. ¿Por qué? Porque nuestros ojos y nuestro cerebro tienen la mayor precisión en este tipo de display. Esta es un pelito más alta, esta es un pelito más baja. Veo esta pequeñita diferencia. Ustedes también pueden utilizar la posición de distintas... Esto es lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo, pero estamos posicionados horizontalmente. Ni siquiera necesito la barra aquí. Solo necesito la posición. Y sabré que esta está un poquito más separada de aquella. Estas están casi alineadas. Miro para arriba, miro para abajo, las comparo. No se necesitan barras aquí, ¿no? Otra cosa que es interesante de las barras es cómo las voy a agrupar. Eso también hará una diferencia en mi interpretación. Ahora, por ejemplo, puedo ver cada semana por separado. 1, 2, y ver a quién le fue mejor en qué semana, ¿cierto? Esta es una forma muy fácil de visualizarlo. Pero es más difícil decir, a ver, ¿cómo se compara el naranja versus el verde cada semana? Ahí está más complicado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el mismo conjunto de datos, exactamente el mismo. Ahora sí puedo ver la conducta. ¿Cómo se compara el verde con el naranja? O el verde con el naranja azul. Esto va a servir porque nuestro cerebro va a ver las líneas conectadas en este caso. En la misma barra que está unida, puedo comparar en esta dimensión distinta. En la barra era fácil ver cada semana, pero era muy difícil ver la tendencia en el mes, por ejemplo, o en las 4 semanas de corrido, a diferencia de acá. Siempre vamos a tener una pregunta. ¿Bajo hasta 0 al tiempo 0 o paro antes? ¿Dónde inician los datos? ¿Dónde comienzo el gráfico? La respuesta, que siempre va a ser la respuesta para todo, depende. Depende del propósito. Si lo que realmente me importa es comparar el valor total, hay que mostrar el 0. Ahí sí, es necesario incluir el 0. Si tengo el valor completo, el rango total, me voy a dar cuenta cuán pequeño es este cambio, este 1%. No es mayor, ¿no? Pero si no me importan esos pequeñitos cambios, si quiero ver el precio de la acción, que es más o menos de $100, si sube de 101 a 102 dólares, es muy pequeña el alza de ese precio de la acción. Pero si quiero magnificar esos pequeñitos cambios, puedo deshacerme de todos los puntos de datos más pequeños y comprimirlos. Y finalmente voy a tener una fórmula para magnificar estos pequeños cambios que serán más fáciles de identificar. Por eso te digo, la respuesta no es blanco-negro, no es sí o no. Esto depende. Depende si quieren ver el valor completo, quieren ver los pequeños matices. ¿Qué es lo que tengo que amplificar? Bueno, va a depender de la necesidad, del propósito. Aquí tenemos los gráficos de torta. Deben llenar un 100%. De lo contrario, algo está malo, algo no funciona. No hay mucha precisión aquí, eso sí, en este tipo de gráficos. Nuestro cerebro no es muy bueno para comparar, por ejemplo, estos ángulos. Entonces hay que ponerle definitivamente el porcentaje escrito al lado. Siempre vamos a tener más precisión cuando vemos los números. ¿Se acuerdan que lo dije antes? Es mucho más preciso dar el número que poner solo las barras de colores, por ejemplo, o solo estas tajadas en colores. Sobre todo cuando hay una menor precisión, donde no van a tener claridad real sobre el ángulo. Es necesario en este tipo de gráfico poner los números. Primero, 100% el círculo entero. Segundo, no son muy precisos. Nunca van a poder dar una información muy precisa a no ser que escriban los números. Otra cosa interesante en un gráfico de este tipo, otra cosa que se me olvidaba, número 3, un tercer elemento
para este tipo de gráficos. Van a tener normalmente varias tajadas y se van a ver fácilmente las grandes, obviamente. Pero cuando tenemos 3, 5, 8 quizás, se ven. Pero si tengo muchas pequeñas tajaditas, que son casi una línea, ¿no? Ahí no se ve la diferencia. Si tengo, por ejemplo, aquí este 17% estuviera dividido en varias rayitas pequeñas, va a ser muy difícil de comparar, porque la verdad es que es muy pequeña la diferencia entre una pequeñísima tajada y otra pequeñísima tajada, ¿no? Normalmente se usan estos gráficos cuando son pocos los puntos a comparar, por ejemplo, 6 cosas. Luego, si clasificamos de mayor a menor, se hace más fácil de compararlos de mayor tamaño, en primer lugar. Veamos un ejemplo. Si les pregunto, ¿cuál es la tajada más grande en cada gráfico? Bien difícil de decir, ¿no? Si vemos las barras, ahí sí se va a ver cuál es la tajada, o la barra en este caso, más grande. Ahí sí es más fácil. Esto lo saqué de Wikipedia. Me encantó cuando vi esta gráfica. Me pareció excelente el ejemplo. Así es como ustedes pueden identificar el tamaño de las tajadas. Lo cortan y lo ponen encima sobre una mesa frente a niños de 12 años. Inmediatamente van a saber cuál es el pedazo más grande. Ahí sí que lo van a saber. Pero no van a poder decir exactamente cuánto más grande es el trozo que les tocó. Van a decir, quiero el más grande. Eso es todo. Y bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? Pueden ver así los pequeños cambios que son evidentes en las barras, pero no tan evidentes en el gráfico de torta. Vamos a ver estos gráficos. Hay dos números que a lo mejor se van a relacionar con un mismo elemento. Estos sí nos sirven en este tipo de gráficos. Or the sequel better. So we have how good was the original movie on this axis? Vamos a ver, por ejemplo, lo bueno o mala que fue una película. Si estamos rankeándolos de la misma manera, van a ir todos por la misma diagonal. Si la primera está bien y la segunda es mejor, fíjense, sequel es mejor. Si la primera película era mejor y el sequel no cruza la línea, todas las demás de acá fueron mejores que las de arriba. Entonces tenemos, por ejemplo, las películas de Star Wars con tantas secuelas, ¿no es cierto? También las Terminator, las del Padrino, va por ahí arriba también. Y también hay unas películas espantosas, donde la primera era muy buena o fue muy buena y dijeron, ¿y por qué no ganamos plata de nuevo? Hagamos una secuela y ya no fue tan buena. A propósito, hay un punto de dato aquí bien interesante, que el tamaño de la burbuja es la cantidad de dinero que ganó la secuela o la original. Así que aquí ya podemos tener 3 distintos puntos de datos que estamos mostrando fácilmente en un diagrama de dispersión. Vamos a hablar más acerca de este diagrama de dispersión en un minuto. This is a combined line graph and bar graph. This is for the US. Este también es para los militares, en realidad. La cantidad de soldados, la cantidad de tropas, el presupuesto que tiene el ejército. Y bueno, y es ridículo, ¿no es cierto? Son datos 30 años más o menos. Y uno puede ver cómo esto va cambiando, pero es un poquito difícil el ver la relación. Si nosotros tenemos 2 valores que van cambiando en el mismo periodo de tiempo, podemos graficarlos en un diagrama. Una vez más, cantidad de soldados, dinero, X, Y respectivamente. Pero en lugar de poner un tiempo aquí, vamos a ver el tiempo en estas pequeñas burbujas o puntos. Un nuevo punto para cada año. Ahora sí que es interesante porque fíjense, podemos decir que hay años donde las cosas no cambiaron tanto. Y sin embargo otros años donde sí hubo una pequeña pausa, pero cambios muy importantes igual. Cambios en el presupuesto muy importantes. De casi 75 a casi 250. O sea, es como triplicar el presupuesto en tan pocos años. Y este autor también ha realizado un trabajo muy interesante, cuando empezó incluso a etiquetarlo con distintas nomenclaturas. Por ejemplo, quién fue presidente o a qué partido o a qué rama representaba. Y, por ejemplo, con cosas o hitos históricos como la guerra de Afganistán, el 11 de septiembre, la guerra del Golfo, etc. Esta es una técnica muy avanzada para un diagrama
de dispersión. Pero si uno está analizando la conducta a través del tiempo, esta es obviamente una forma muy interesante de poder hacerlo. Pero tienen que tener buenos datos y es una buena práctica también. Hemos estado hablando de la estructura, hemos estado hablando acerca de algunos de los gráficos más importantes, ¿no? Los de dispersión, los de barra, etcétera. Y son cosas que nos ayudan, pero también podemos poner los píxeles sobre la página. Hay muchas formas en que podemos estructurar nuestros datos para poder comunicarnos de una manera eficaz. En algunas situaciones, incluso uno puede pedir prestado de las realidades que la gente ya sabe, o sea, saber aplicar desde su conocimiento. O para qué se usan estos datos también. Entonces, la estructura puede provenir de la realidad. Este fue un estudio que hablaba acerca del mismo tamaño de vestido para los mismos fabricantes. Y podíamos ver cómo incluso el mismo tamaño que estaban vendiendo, todos eran en realidad distintos. Con el mismo número, me refiero. Este es un gráfico de línea. Se ve muy sencillo, ¿no? Pero unos pueden ver aquí que eso es lo que están midiendo. El busto, la cadera y la cintura. Si alguien compra este tipo de ropa, se dará cuenta que es más útil verlo así, orientado verticalmente, como es un vestido en realidad, en lugar de ver un gráfico de línea horizontal. Esa es una forma entonces de sacar algo de la realidad, las cosas que las personas utilizan en el día a día, no hay que aprenderlo nuevamente. Cuando uno les expone los datos. Aquí hay otro ejemplo, béisbol. Estos son los ángulos en el que se le pegó a la bola, la cantidad de veces que se le pegó en ese ángulo y cuáles tuvieron más éxito, cuáles no. Y esto es excelente porque fíjense, parece que cuando le pega por aquí abajo no hay mucha suerte, cuando le pega por ahí arriba tampoco, pero cuando le pega aquí justo en el medio le va bastante bien. Entonces se puede hacer esto con un diagrama de dispersión, como ya dijimos, o se puede hacer a través de un gráfico de barra, no hay problema. Pero la realidad con la que la gente está relacionada, de cómo la bola le pega o no le pega, lo hace más fácil entender esto en una situación parecida. Por eso es que pedimos prestados, de nuevo, de la realidad. La siguiente diapositiva la vamos a mostrar bien cortito, porque es un mal ejemplo. No quiero que ustedes lo recuerden, así que vamos a mostrarla así rapidito, como usted no lo haga y me voy. 3D. No. Si alguien quiere 3 dimensiones, uno le dice no, no y no. Porque hoy día todo es muy moderno. Uno le dice, lo moderno, lo in, es hacerlo plano. El problema con el 3D es que distorsiona sus datos. Porque no pueden ver una de estas secciones y leerla en una escala. No hay precisión. No se entiende qué significa el dato. Cada vez que se tienen datos tridimensionales y lo llevan a 2 dimensiones, va a haber un problema, va a haber una distorsión. Así que mejor digan no al 3D. También le gustan las barras a la gente, pero en forma de círculo, medio raro. Y hay 2 formas de interpretar eso. La primera es el largo de la barra. Aquí vemos una larga barra roja, otra más corta que es verde. ¿Y cuál es más larga? Porque la verde dice 60 y la roja dice 50. No es el largo de la barra, no. Sino que cuánto avanzamos en el reloj. Bueno, entonces, ¿cuál va mejor? No sé, lo que escojan como diseñador, la mitad de la gente que lo está viendo no le va a chuntar, así que mejor no la hagan. No se va a entender. Aquí tenemos también un gráfico de torta de, no sé, 93% más grande que cualquier otra realidad. Tampoco lo hagan. Este es el gráfico de telaraña, también se le llama así. El problema es que los ejes que aparecen aquí, marketing, desarrollo, apoyo, soporte al cliente, atención al cliente, pueden ponerlo en cualquier orden. Entonces, si yo cambio, como yo pongo estos ejes, también voy a cambiar la forma de los datos dibujados. Y eso significa que la forma, en realidad, no se trata de datos, sino que se trata también de cómo escojo los ejes. Si yo los muevo, la forma cambia.
Y eso entonces en realidad puede ser muy confuso. Mejor es que algo que muestre la forma y no cambie nada más. Así que no destruyan los datos y los haga más difíciles de entender al final. Aquí hay dos ejemplos más de utilizar un gráfico de tela de araña. Cuando uno habla acerca de estos gráficos radiales, cuando muestra la realidad, como el de la pelota de béisbol, esto es una actividad en 12 horas durante el día y 12 horas de noche. Y esto pudiera ser, no sé, tráfico o llamadas al call center o post de Twitter o Facebook o algo así. Y como el tiempo va cambiando secuencialmente, está bien que yo muestre mis gráficos, ¿no es cierto?, en círculos. Pudiera ser muy interesante ver que al principio en la mañana había bastante tráfico y luego como a las 8 de la mañana, 9:10, ya no había tanto tráfico. Perfecto, muy útil. O también más en el día y menos en la noche. Ya, es una buena forma de representar el dato y es una buena estructura. Porque calza los datos y también como la gente entiende que las cosas pasan en ciclos, en este caso horarios. Yo puedo también abrirlo, o sea, puede ser un gráfico de línea. Eso también estaría bien. Pero este sería un buen uso del círculo que nosotros ya conocemos en un reloj para poder mostrar los datos que van avanzando de la misma forma. Lo mismo sucede con este gráfico radial, pero aquí estamos viendo meses del año. Este es un GIF animado en realidad. Podría hacerle play, pero no lo tengo como GIF, sino como una fotografía fija. Bueno, esto muestra los primeros meses del 2017, por eso va ampliándose cada vez más. Es el cambio de la temperatura global y estamos aquí, en este punto. El planeta sí se está calentando, es un hecho. Y podemos ver cómo las temperaturas van cambiando también en el curso del año. Porque una vez más el tiempo camina en círculos, los meses obviamente se repiten y podemos mostrar varios años de datos utilizando los mismos 12 meses con ese formato en redondo o radial. Es un buen formato si quieren mostrar algo cíclico. Okay. We talked about purpose. Hablamos de propósito, hablamos de contenido, hablamos acerca de escoger una estructura también. Y ahora hablemos acerca del formato. Ajá. El formato es las etiquetas, los colores, la tipografía, los matices de los colores, las interacciones, los ejes, todos esos pequeños detalles. No vamos a hablar acerca de esto durante mucho rato porque en realidad es como un año de enseñanza que voy a comprimir en 10 minutos. La respuesta corta es que cuando uno tiene un frosting rico, un frosting bonito que se ve bien, no significa que el resto del queque sea rico. O sea, no es al revés tampoco. No importa que tan bonito sea el frosting o la parte que lo cubre, si es que lo que está dentro no es esponjoso ni atractivo al paladar. Entonces, la estructura, el contenido, el propósito es tan importante, es más importante incluso que los colores, el formato y lo demás. Hay que tener el propósito, una vez más, el contenido y la estructura claros antes de que empiece a ser útil siquiera lo de afuera. O sea, lo de afuera es solamente algo que le da una apariencia más atractiva, pero va al final. Si uno estuviera escribiendo un paper de una página, por ejemplo, y le pone un paper bonito o malo, en realidad no importa qué tipo de fuente que le pone, si son cursivas o con algún tipo de fuente específica. Esos son solamente detalles, pero lo que importa es el contenido del paper, ¿no es cierto? Esa hoja que usted escribió es lo que importa. Pueden ver ustedes, por ejemplo, en la parte de abajo donde está el sitio web, dice complexdiagrams.com/properties. Pueden bajar esto, por favor. Todo lo que voy a decir en los siguientes 5 minutos sí se puede bajar en PDF incluso. Todo está allí y es gratuito. No soy la primera persona, porque esta no es solamente una versión, pero en base a toda la investigación de lo que nosotros ya conocemos, de cómo el ojo y el cerebro ve e interpreta estas diferentes propiedades visuales, sabemos nosotros que esta es la hoja de recordatorio, donde nos dicen cómo yo lo codifico apropiadamente. Cómo funciona es que uno considera las categorías y busca la codificación y nos dice, bien, por ejemplo, qué tan bueno puede ser esta codificación, en este caso, categórica de color. Hay 4 tipos. Cuantitativo.
sabemos ya cómo se ve eso, ¿no es cierto? Si muestra datos en orden. Esto es en ranking en realidad. Primero, segundo, tercero, o sea, en orden. A eso me refiero. O ordinal. La gente que le gustó más esto, el segundo, y nadie le gustó el tercero, etcétera. Datos categóricos. Estos son datos que no tienen clasificación, no tienen cifras, no hay números. Pueden ser equipos de deportes, pueden ser ciudades, no sé. Pueden ser estilos de zapatos, marcas de auto, lo que sea. Distintas categorías, todas diversas. Y finalmente tenemos una categoría para datos relacionales. O sea, esto está conectado a esto otro, o pertenece a un grupo, o tiene un impacto sobre A, B o C, etcétera. Out a few more things. The top row for position. Quiero nombrar un par de cosas más. En la parte superior dice posición, colocación o placement. Fíjense ustedes que dice good, bueno, para todas las categorías. Podemos utilizar la posición para cualquier tipo de datos, por eso que estamos hablando primero de la estructura, porque escogimos una colocación en la página antes de hablar de los colores, antes de hablar de los iconos, antes de hablar de si es que la línea es de un solo trazo o si es achurada, etcétera. Normalmente es más fácil de ver y como es la más poderosa y la más fácil, la más precisa también, queremos utilizarla para los datos más importantes, las relaciones más importantes. Por eso hablamos de estructura primero. Escoja primero el eje, el gráfico y luego el color, el tamaño, etcétera. Los demás atributos. Texto también dice bueno para todos, ¿se fijan? Pero eso es visual. Lo tuve que incluir cuadro, obviamente, pero recuerden, cuando hablamos de precisión, eso es lo más importante, la posición. El mapeo depende de estas dos columnas que están en el medio, ya que ellas muestran la forma en que nuestro cerebro percibe las maneras de dibujar algo, las que están a la izquierda. La primera es si es que ese tipo de datos está en orden o no. Entonces, si yo digo, ¿cuál de estos está a la izquierda? ¿Cuál está a la derecha? Todos podemos ponernos de acuerdo y decir cuál es cuál. Si yo digo cuál es más grande y cuál es más pequeño, también. Todos vamos a concordar el tamaño. Pero si yo digo cuál es primero, naranja o morado, ahí no se puede, ¿no es cierto? No es algo que uno pueda clasificar. Si yo digo el azul es más importante que el rosado, tampoco es un parámetro. Si yo digo tal vez las líneas rectas sean mejores que las líneas curvas, tampoco nos sirve. Que los patrones, hay patrones más importantes que otros. Algunas veces simplemente nuestros cerebros no van a creer que algo tenga esta diferenciación. El color. Bueno, a la gente no le gusta nada esto en realidad. Tu cerebro no piensa que los colores están en un orden. Sabemos que hay un arco iris, ¿cierto? Podemos incluso medir la longitud o el ancho de onda en un arco iris. Sin embargo, mi cerebro no sabe realmente de qué forma se ordenan los colores en degradés. Uno sí puede ordenarlos por su tamaño, a la derecha o a la izquierda. Eso significa entonces que no tenemos que usar distintos colores para representar números. Sí podemos usar distintos brillos, colores en degradé. Por ejemplo, como cambian los números en un degradé de más claro a más oscuro podría ser. Pero cambiar los colores, como en el arco iris, no es la mejor manera de representar números. Esta columna de aquí, ¿qué cantidad de valores útiles tiene? ¿Qué es lo que significa útil, primeramente? Significa que puedo apreciar las diferencias y puedo dar mi opinión sobre esas diferencias. Si tuviese un gran display, tendría a lo mejor un número infinito de posiciones para percibir diferencias, un par de píxeles de diferencia que podríamos definir incluso desde la última fila de esta sala. Esto es infinito, según el tamaño de la pantalla que tengamos para mostrar. Si vemos el ángulo, por otro lado, todos podemos ver la hora en el reloj. Más o menos tenemos o conocemos 12 ángulos distintos que comparamos. Incluso hasta 24 podríamos quizás comparar. Pero si tengo un ángulo por aquí y otro por acá, no sé si puedo decir la diferencia de un minuto entre ambos ángulos.
Si tengo dos relojes, en uno es la 1:18 y la 1:17, ¿podríamos nosotros decir cuál de los dos relojes que no tienen números marca cuál hora? No vamos a saber, no somos tan precisos en nuestro cerebro. El computador puede poner cualquier ángulo, pero no es muy útil porque no puedo útilmente hacer o marcar una diferencia o comparar. En el caso de los ángulos. En el color igual, se nos acaban. Se nos acaban los colores que usamos normalmente o para los cuales tenemos palabras correctas. Alguien dice, a ver, ¿ese de ahí es color celeste o color azul cielo? ¿Es color rosa o color salmón? Se nos acaban las palabras tratando de interpretar los colores, ¿cierto? Hay una lista bastante buena, eso sí, de unos 20 colores que están bien separados en el espacio de colores, si es que no somos daltónicos, obviamente, y podemos mostrar las diferencias. Más allá de los 20 se hace muy difícil identificarlos. Por eso usamos la palabra útil en esta columna. Y ese es el resultado que nos arroja la tabla. Vamos a ver algunos ejemplos, si les parece, para aplicar este tipo de formateo a los datos. Estos mapas de temperatura son estupendos. ¿Por qué? Porque nos marcan lo que es importante, en qué enfocarnos. Sin color serían puros dígitos sueltos, más o menos como el primer ejemplo que les mostré, donde se hace muy difícil destacar lo que nos sirve o las diferencias. Aquí vemos el verde más oscuro, probablemente va a ser importante y positivo. Quizás lo que está en rojo también es importante, pero de otra manera. Estos colores tibios, medios amarillosos, verdosos, incluso podríamos dejarlos en blanco o sin dígitos, quiero decir, ni siquiera colorearlos tal vez, porque no marcan la diferencia. ¿Cuáles son los que realmente me importan? Aquellos que marcan una mayor diferencia, ¿cierto? Entonces serán los de mayor valor. Esta forma de formatear es muy buena para captar la atención, para mostrar la respuesta. No me muestre todos los datos, muéstrame los datos que me sirven. Bueno, si lo hacemos en forma efectiva, vamos a dar gran valor. También podemos codificar muchos datos en esta forma de formatear, utilizando esta tabla para destacar propiedades visuales que se mapean muy bien con distintos tipos de datos. ¿Qué cantidad de datos tenemos en esta gráfica? Esto viene de una página web que se llama Gapminder. Es gratis. Tiene toneladas de datos sobre salud global. Hay un TED Talk de Ham Roslin, que la hizo hace más o menos un año, que es un estadístico, investigador, y su charla TED es fantástica. Nos cuenta la historia de cómo ha ido cambiando el mundo usando gráficos como esto. Es interesantísimo. ¿Qué cantidad de datos tenemos aquí? Una burbuja por cada país en el mundo. Primero que nada, las burbujas tienen un color según en qué región del mundo se encuentren. También tienen un tamaño, esa es China, según la población que tienen. Tenemos una escala aquí para el ingreso y acá expectativa de vida. Ya tenemos 200 países más o menos, multiplicado por su población, por la región en que se encuentra, expectativa de vida e ingreso per cápita. Ya tenemos 5 ejes de datos para partir solamente. Tiene incluso un botón para mostrarlo interactivamente y volver atrás en el tiempo y ver qué pasa tantos años atrás. Si destacamos un país, les va a mostrar, al presionar play, les va a mostrar la historia del país, dejando trazado por el camino qué es lo que pasó, cómo fue la historia de ese país. Vietnam, por ejemplo, cuando terminó la guerra de Vietnam, ¿qué pasó? Mejoró la expectativa de vida. No es sorprendente. Después de eso, incluso tuvieron mayor ingreso per cápita. Rumania tuvo mejor ingreso, pero no tuvo la mayor expectativa de vida.
No es tan difícil de entender. Y es bien increíble en realidad porque son miles y miles de puntos de datos que fácilmente se muestran aquí. Podemos decir una historia muy interesante de estos dos países y cómo cambiaron en un par de décadas durante la historia, con forma de codificar. Según la posición, el tamaño, el color. Podemos hacer este trazado del tiempo, esta estela de tiempo. Todo eso nos da acceso a miles de puntos de datos de una manera que se hace fácil, más o menos fácil de entender, ¿no? Esto es posible porque tiene un propósito muy bueno, muy claro, que es comparar estos dos países. Hemos tomado los conjuntos de datos que nos sirven: población, ingreso per cápita, entre otros. Un gráfico disperso como este es muy buena estructura para mostrar datos que no están relacionados. Se complejiza, sí. Es una visualización más avanzada. Si le mostramos esto a una persona que no sabe mucho de datos ni de este tipo de dispersión, claro, se van a confundir. Pero si tenemos un consumidor un poco más, más sofisticado, va a saber perfectamente qué hacer con este gráfico, que va a ser una forma muy potente de darles mucha información. Y además, lo interesante es que es interactivo. Vemos una versión, pero les pueden hacer cambios ellos mismos. Pueden tomar un país, pueden ver un periodo de tiempo y según eso le damos distintas respuestas. Les damos incluso las herramientas para que encuentren la respuesta que ellos buscan a sus preguntas, con un conjunto de datos claramente definidos e información interactiva que ellos mismos pueden explorar. Pero no se vuelvan muy locos, no se vuelen mucho. No hemos agregado iconos todavía. Como que sí un poco, pero no es tanto. No tenemos transparencia todavía. El traslape no molesta tanto. Podemos manejarnos todavía. Es fácil confundir las cosas si es que agregamos demasiado ingrediente a esta receta. Vamos a ver un resumen ahora. Es necesario tener una finalidad, un propósito. ¿Qué es lo que quiere el cliente y por qué están diseñando esta visual para ellos? Cuando estamos diseñando, por ejemplo, en realidad cualquier cosa, para cualquier persona, incluso cuando estamos preparando la cena, es importante. Cuando le hablamos a nuestras madres y sin duda a nuestros jefes, clientes o inversionistas, es importante. Hay que editar el contenido y dar solo lo que se necesita, solo mostrar a las personas las respuestas que necesitan. Uno cae en la tentación, evítenlo, eviten dar demasiada información que no es necesaria. Seleccionen la estructura correcta para la finalidad del contenido. Hay muchos gráficos que sirven para los mismos datos, pero según sea la finalidad, el propósito, vamos a elegir el gráfico que necesitamos, la estructura correcta. Utilicen el formateo para ayudar a la gente a enfocarse, a concentrarse, destacando solo lo importante. Es muy fácil hacer un gráfico que distraiga a la gente. La verdad, es más difícil hacer que se concentren a que se desconcentren. Everybody got the pictures? You can download all this. Igual podemos bajar esto, está en mi blog. Pueden sacar fotos también, lo que quieran. Muchas gracias. Aquí hay unos links también que les van a interesar. Y háblenme en Twitter, es mucho más efectivo que el email. La verdad es que en mi bandeja de entrada de mi email las conversaciones mueren, pero en Twitter están vivas todo el día. Aquí está la charla que acabamos de ver de los 4 pilares. Hay información, hay cargas o descargas que se pueden hacer, horas de información. Creo que son 5 las horas de información que tenemos allí. En la tabla de prioridades también tenemos, justo bajo esto, podemos bajar un PDF. Son más o menos 10 páginas con imágenes también de cómo usar las tablas, cómo llegamos aquí, cómo llegamos a las propiedades correctas. There's a link here, which I know you can't click because it's on the screen. Hay un link también aquí que va a mostrar un video de hace un par de años. Dura 2 horas. Toda la información es compatible, pero es información bien variada. Hay mucha información ahí.
Mi charla favorita dura 10 minutos, 11 minutos. Se llama ¿Cuándo no usar mapas? A mí me gusta, me la encuentro divertida. Quizá a ustedes no les dé risa, pero véanla. Mi amiga Cole Nussbaumer también es experta en visualización. Dice, cada vez que me siento a usar Excel, pienso que todas las cosas por defecto están mal. Los colores no son buenos, los tipos de letras no me gustan, las líneas de las tablas no me gustan. Entonces, ella siempre que usa Excel cambia todos los valores por defecto cada vez que entra a Excel. ¿Y qué hizo finalmente? Grabó una planilla especial, una plantilla de Excel especial. Bueno, pueden también tener acceso a esta plantilla sin valores por defecto, donde ella arregló y mejoró la visualización. Finalmente, yo trabajo para los servicios de web de Amazon y me contrató Amazon para desarrollar una herramienta. Esta se llama QuickSight, vista rápida en español, que tiene que ver con visualización y ese tipo de cosas. Trabajé en ese equipo con Amazon más o menos 1 año y medio. Entonces, parte de lo que les mostré en esta charla esta mañana estuvo relacionada con ese producto. Ese producto no es que les deje hacer lo que se les ocurre, pero sí les deja hacer el gráfico correcto para los datos que ustedes están utilizando. Es importante incorporar esto en el producto. QuickSight es muy fácil de usar. Bastante sencillo. Y si tienen hartos datos, de 2 gigas, por ejemplo, es bien difícil hacer esto en el laptop. Pero nosotros podemos, en Amazon, por supuesto, una máquina con 2 gigas de RAM, si quieren hacerlo en tiempo real, eso sí. Pero bueno, echen un vistazo a QuickSight. No tengo tiempo ahora para las preguntas, lamentablemente, pero durante los cafés y en el pasillo podemos conversar. Muchas gracias por su atención. Lo he pasado muy bien en Santiago. Thank you, Noah. Thanks so much.